sincrónica, ahí me está grabando. Damos inicio a la tercera clase sincrónica de este módulo 3, que es masculinidades. Así que bueno, Luciano Fabri es el encargado del día de hoy de dar la clase. Así que bueno, te cedo la palabra que te vas a presentar mucho mejor. Bueno, muchas gracias, Cassandra. Muy buenas tardes. Agradecer a la Diplo por esta invitación y mandarle mi saludo. ¿Me escuchan bien? Porque me veo congelado. Ah, Estás ok. Sí, congelado, pero perfecto. sí. Bien, no sé qué le pasó a la imagen, pero mientras me escuchen. Y también, bueno, extenderle mi agradecimiento y mi saludo a Nora Goren, con quien siempre tenemos el gusto de buscar la excusa para tender algún puente entre los espacios que ambos habitamos. Yo, bueno, les hablo desde Roldán, ibas a decir desde Rosario, pero ya me mudé hace muy poquito a una localidad que está a unos 22 kilómetros de mi ciudad. Eh, Terminando ya mi gestión como secretario de Formación y Capacitación en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Al mismo tiempo soy profesor en la Universidad Nacional de Rosario de un seminario de introducción a la perspectiva de género. En esa misma facultad me gradué como licenciado en ciencia política y luego, gracias a la política de inversión en ciencia y tecnología, pude hacer mi beca de doctorado en CONICET, graduándome como doctor en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. Y también integro el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que es una asociación civil no gubernamental, que les compartí el link por el chat, porque ahí van a poder también encontrar algunos recursos para descargar, de bibliografía, de videos, si quieren seguir profundizando en la temática de masculinidades. Bueno, Vicente, que ya estuvo con ustedes, también es parte del instituto. Es un espacio desde el cual ya hace 5 años, de hecho esta semana cumplimos 5 años de estar empujando para incidir en la temática de masculinidades y que tanto las organizaciones gubernamentales como de la sociedad civil puedan incorporar la necesidad del trabajo con hombres desde una perspectiva de género. Sigo congelado, ¿no? A ver, voy a apagar la cámara y volverla a prender por las dudas. Ahí estamos. Parece que era el puerto USB. Mis gatos se suelen entretener tirándome la cámara al piso, así que pensé que se había roto, pero no. Eh, bueno, un poco en función de lo que les comentaba, del recorrido más vinculado al espacio académico, como docente, como investigador. También estuve en la gestión pública de la Universidad Nacional de Rosario, en el armado de la primera área de género y sexualidades de la UNR del 2019 al 2021, hasta el 2022, que ya tuve que renunciar para asumir el cargo en el ministerio de la provincia. Te digo, tanto el recorrido tiene que ver con los espacios académicos, con la gestión pública en materia de género y masculinidades y también con el activismo. Desde el año 2009 hasta el año 2015 estuve integrando y promoviendo la existencia de los colectivos de varones antipatriarcales en Argentina, del primer encuentro nacional de colectivos de varones y de los primeros encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales, por lo cual algunas de las reflexiones que les voy a compartir están como cruzando esas diversas trayectorias, ¿no? No solo se trata de una reflexión conceptual o epistemológica, sino también un anclaje vinculado a una práctica política, tanto desde las construcciones desde la sociedad civil como desde la gestión pública universitaria y gubernamental, ¿no?
Entiendo que algunas cuestiones ya estuvieron trabajando en las clases anteriores del módulo de masculinidades. Mi idea era, en un primer bloque, compartir algunas herramientas conceptuales y contextuales. Quizás las conceptuales ya las hayan introducido, pero la particularidad de lo que quiero compartir yo es cómo las podemos poner en contexto para poder pensar cuáles son las reacciones y los desafíos en relación a los varones y los feminismos en la escena contemporánea. Y en una segunda parte, quizás con un breve break en el medio, no sé si suelen hacer en algún horario en particular o en cualquier momento para que puedan ir al baño, servirse agua, calentar agua para el mate o lo que fuera, eh, poder compartir algunas reflexiones y algunas tensiones políticas epistemológicas en relación al campo de masculinidades, que ya es un poquito más abstracto y un poquito más complejo. Eh, pero bueno, en diálogo con ustedes les vamos a ir encontrando la vuelta, cualquier cosa que no me entiendan, que necesiten que explique nuevamente, que aclare, que profundice, interrumpen, usan el micrófono, el chat, y voy a tratar de ir siguiendo un poco esa interacción para que no sea tan monológico. Además del link a la página del Instituto de Masculinidades, les compartí otro link que es al sitio de formación para la igualdad de la Secretaría que tuve a mi cargo desde principios del 2022 en el Ministerio, que tiene varias pestañas con diferentes recursos que podrían aprovechar a explorar, pero una pestaña en particular es la que presenta el programa de masculinidades. Ahí tienen algunos videos muy cortitos que sirven también para generar algunos disparadores, para compartir en redes, para enviar por WhatsApp, etc. Y también algunos materiales para descargar. Un cuadernillo que realizamos para trabajar masculinidades en el marco de las escuelas técnicas provinciales, lineamientos metodológicos para la atención a varones que ejercieron violencia por motivos de género, y un libro que presentamos recientemente, que es justamente sobre todas las estrategias de formación que nos dimos en estos últimos 2 años para promover la existencia de espacios de atención a varones que ejercieron violencia en el marco de los municipios y comunas de la provincia. Es un material que fue elaborado específicamente en el marco de la implementación de esta política pública, que es algo muy, muy reciente, y que también tiene muy pocas experiencias a nivel nacional. Quizás la más relevante sea la de la provincia de Santa Fe, y la de la provincia de Buenos Aires particularmente, que lleva adelante también otro compañero de nuestro instituto, Ariel Sánchez, que es el director provincial de masculinidades por la igualdad en el ministerio que conduce Estela Díaz en provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces para empezar, a ver si puedo compartir los videos que le decía. Ahí estamos. ¿Ahí lo ven? Yo me parece que mientras presento esto no les puedo ver a ustedes, pero mientras ustedes vean la pantalla estaría todo bien. ¿Alguien me confirma que lo estén viendo? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces yo lo que suelo insistir bastante es en una propuesta de diferenciación de cuando hablamos de masculinidad en singular y cuando hablamos de masculinidades en plural, ¿no? Una primera distinción que hago, quizás para ustedes que vienen cursando esta diplomatura resulte un poco obvia, tiene que ver con qué no es la masculinidad, como para distanciarnos de algunos paradigmas biologicistas que reducen o asocian la masculinidad a un hecho biológico, a la aportación de una genitalidad específica, o algunas cosmovisiones, tanto ancestrales como más New Age, que plantean a la masculinidad como una energía interior o como una esencia, ¿no? En el marco de los estudios de género, claramente nos distanciamos de estas diferentes interpretaciones para plantear a la masculinidad en el marco de una construcción social, histórica y política vinculada justamente con las teorías de género. En particular, cuando yo insisto en la distinción del uso singular y el uso plural, me estoy refiriendo a lo siguiente. Después lo vamos a profundizar un poco más cuando vayamos al segundo bloque en el campo epistemológico. Ahora voy a hacer una introducción un poquito más
más ligera, y tiene que ver primero con hacer un ejercicio de abstracción, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad en singular no nos estamos refiriendo ni a una identidad, ni a un cuerpo, ni a un sujeto, ni a una subjetividad, sino que propongo pensar la masculinidad como un conjunto de discursos y de prácticas en las que somos socializados los varones para alcanzar y sostener posiciones de jerarquía, ¿no? Eh, Después podríamos decir también que no solo los varones somos socializados para comprender la masculinidad en estos términos, pero claramente somos sus principales destinatarios, efectivamente porque va a atravesar todo nuestro proceso de socialización. Digo que no solo los varones porque podríamos también decir que las mujeres u otras identidades de género van a ser también socializadas en determinada comprensión de la masculinidad y seguramente eso influya sus expectativas en torno a la masculinidad, sus relaciones con los sujetos que encarnan la masculinidad. En ese sentido, ese conjunto de discursos y de prácticas va a estar condicionando las formas de ser y estar en el mundo de toda la población, independientemente de su identidad de género. Pero fundamentalmente va a determinar las formas de socialización de aquellos sujetos que somos asignados como varones al nacer y que somos asignados como tales por la aportación de determinada corporalidad y genitalidad. Y al plantear que está destinada, digamos, a alcanzar y sostener posiciones de jerarquía, implica circunscribir esta noción de masculinidad en el marco de relaciones asimétricas de poder. Es decir, que la masculinidad, como conjunto de discursos y de prácticas, nos socializa para estar en una posición de ventaja, en una posición de dominio, en una posición de privilegio, respecto a el resto de las identidades de género. Esto tiene mucho que ver con una noción que quizás Vicenta haya mencionado y que yo he trabajado en alguno de mis artículos, que es la noción de la masculinidad como dispositivo de poder, ¿no? Después vamos a profundizar un poco en relación a eso, pero al menos por ahora quedémonos con esta idea de que masculinidad en singular refiere no a un sujeto, sino a un conjunto de discursos y de prácticas. Y cuando hablamos de masculinidades en plural, ahora sí nos estamos refiriendo a múltiples y diversas formas de vivir y de expresar la masculinidad, ¿no? Esas múltiples y diversas formas de vivir y expresar la masculinidad tienen que ver con la diversidad, con la heterogeneidad de aproximaciones de sujetos, de cuerpos, de subjetividades a este universo de la masculinidad. Y no es simplemente múltiples y diversas formas de ser varón, ¿no? Que en general cuando se habla de masculinidades se asocia a eso, ¿no? A que los varones no somos todos iguales, a que no hay una única forma de ser hombre, que por tanto es necesario o es pertinente hablar de masculinidades en plural para dar cuenta de esa diversidad. Pero esa diversidad trasciende, eh, excede, digamos, al sujeto varón. ¿Por qué? Porque hay masculinidades trans que no se definen como varones, porque hay masculinidades lésbicas, porque hay masculinidades no binarias, porque hay masculinidades maricas. Es decir, que nuestra referencia a la hora de pensar en masculinidades debería intentar al menos hacer el esfuerzo de pensar más allá de la asociación al sujeto hombre o al sujeto varón, ¿no? Por otro lado, es necesario advertir que las masculinidades no son solo diversas, sino que también son desiguales. La desigualdad no se da entre las feminidades y las masculinidades solamente, sino que hacia el interior del universo masculino existe una estructura de jerarquías internas. Perdón. Bueno, se me fue la pantallita, pero no importa, me lo acuerdo. Cuando nos referimos a esa estructura de jerarquías internas, estamos aludiendo implícitamente a la idea de la interseccionalidad, ¿no? A que además del género, las posiciones concretas que ocupemos en el marco de las relaciones de poder van a estar condicionadas por nuestra sexualidad, por nuestra pertenencia de clase, por nuestra pertenencia étnico-racial, por el factor generacional, por ser personas con discapacidad o sin discapacidad, por vivir en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Es decir, que no solo podemos pensar
en el género como el determinante del lugar que ocupemos en el marco de las relaciones de poder, sino también en todos esos otros factores, que van también a generar masculinidades más normativas, es decir, que se acercan más a las normas hegemónicas de aquel dispositivo de masculinidad en singular, o de masculinidades más subordinadas, precisamente porque se encuentran más distantes de lo que la norma de la masculinidad establece, ¿no? Es decir, que dentro de esa estructura de jerarquías internas también hay subordinación. Y por eso es importante observar esa complejidad o esa heterogeneidad y no asimilar tan mecánicamente la idea de masculinidad a la idea de privilegio, ¿no? En esta placa, a mí lo que me interesa es como tratar de empezar a desplegar un poquito de qué se trata ese conjunto de discursos y de prácticas que componen el dispositivo de masculinidad en singular. Y esto elijo hacerlo a partir de la noción de mandatos de masculinidad. Seguramente han escuchado a Rita Segato hablar de la idea del mandato de masculinidad, y que tienen que ver con cómo se establecen determinadas pautas de comportamiento que pueden ser explícitas o pueden ser muy sutiles, sobre cómo debemos comportarnos para ser reconocidos como masculinos, ¿no? No es para ser masculinos, sino para ser reconocidos como masculinos. Esto tiene que ver justamente con el factor relacional, donde no es suficiente cómo me identifico o cómo me autopercibo, sino que en algún punto también tiene que ver con cómo nos ven, ¿no? Y con cómo nos reconocen. Y que esto nos permite como establecer cierto puente entre aquella noción o expresión, digamos, más conocida de Simone de Beauvoir, que en 1949 decía que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, ¿no? Yo lo que suelo decir es que no se nace varón, pero nunca se llega a hacerlo, sino que esa, ese reconocimiento de la posición masculina, ese reconocimiento de la masculinidad es precario, es contingente, y así como podemos obtenerlo en función de ciertas prácticas, nos lo pueden quitar en función de ciertas otras, ¿no? Eso después lo vamos a ir profundizando un poco, pero lo que me refiero con esto es que eh, la masculinidad no es algo que se alcance de una vez y para siempre, ni por la aportación de determinada genitalidad o determinado cuerpo, ni tampoco por la performatividad de ciertas prácticas, ¿no? Sino que es algo que siempre está en riesgo, y eso explica también mucho de los comportamientos masculinos que vamos a ir conversando a lo largo del encuentro y que seguramente ya hayan conversado en los encuentros anteriores. Ahora lo que me interesaría poder compartir con ustedes son algunos de los mandatos más clásicos, ¿no? Que muchos se repiten cuando se introducen los estudios de masculinidades, quizás no tanto el de cisgénero, es algo que se da por obvio, es tácito en el marco de un régimen que también es cissexista, es decir, que supone que si uno se identifica como varón, porta pene y testículos y fue asignado como varón desde el momento de su nacimiento. Supongo que este prefijo ya lo habrán visto en algún encuentro, cis, CIS, significa del mismo lado de. Es decir, que me identifico con el mismo género que se me asignó al momento de nuestro nacimiento, básicamente que no soy una persona trans, ¿no? A los varones trans se les pone en duda su masculinidad, su hombría, su definición o autoidentificación como varones, precisamente por no portar la genitalidad que se supone que deberían portar para poder ser merecedores de esa categoría. Sí, es un poco más explícita, digamos, y conocida el mandato de que el varón debe ser heterosexual, ¿no? Con esta idea de que hay dos sexos y la atracción sexual, amorosa, afectiva, normal, natural y legítima es hacia el sexo opuesto, ¿no? Un varón que se merece ser llamado como tal debe ser heterosexual. Después tenemos como las famosas 3P, que son bastante abordadas en los estudios de masculinidades, la idea de que los varones debemos ser procreadores, proveedores y protectores, y eso puede ser complementado con
la idea de que tenemos que ser racionales, autosuficientes, fuertes, competitivos y fundamentalmente no ser ni femeninos ni homosexuales, ¿no? Estos mandatos tienen como una versión, si se quiere, más de denominador común, pero también es necesario, sobre todo si hacemos un trabajo en el territorio, si estamos diseñando una política pública o si estamos realizando una investigación que pretende tener algún anclaje empírico y situado, que podamos ver cómo estos mandatos se operativizan en contextos diferentes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque quizás ese mandato de ser importante, de obtener reconocimiento o de alcanzar y sostener esa posición de jerarquía, como decíamos en la primera pantalla, no va a operativizarse de la misma forma si uno es un varón blanco profesional de clase media alta, que si es un varón pobre en situación de vulnerabilidad, ¿no? Quizás el ser importante en un caso tenga más que ver con el éxito económico, con ser un empresario exitoso y reconocido, eh, con tener determinado estatus social dentro de esa clase que se habita, y cuando estamos hablando de sectores populares o en una situación de vulnerabilidad o incluso en una situación de marginalidad, el reconocimiento eh, va a pasar quizás por otras realidades que no tengan que ver justamente con la posibilidad de ser un empresario exitoso, porque esa posibilidad no existe dentro de ese sector social, ¿no? Muchas veces los vemos en pibes jóvenes en situación de marginalidad, donde el reconocimiento de sus pares tiene más que ver con ser el que tiene más aguante, el que está más días de gira, el que tiene más minas, el que, ¿no? Digo, por ponerlo en el contexto donde muchas veces estamos mirando desde la ciudad de Rosario, y el crecimiento de la narcocriminalidad en los territorios populares, muchos pibes logran el reconocimiento de sus pares a partir de integrarse a el negocio de la narcocriminalidad, a partir de poder portar un arma. Eh, entonces digo, no caer, digamos, en una visión universalista de cómo se ponen en juego, se despliegan estos mandatos, sino siempre intentar poder pensarlo de manera situada y contextualizada. Lo otro que me interesaba era que pudiéramos ver cuáles son los efectos de estos mandatos. Entiendo que con Vicente, que trabajó sobre el campo de la salud, algunas de estas cosas deben haber visto. Yo lo distingo como en tres dimensiones, ¿no? Los efectos de estos mandatos sobre cada varón, los efectos sobre los varones como colectivo y los efectos sobre las mujeres y las diversidades. Como todo mandato de género, sea de masculinidad o de feminidad, va a funcionar como un limitante para la libertad y para la autonomía de las personas, ¿no? Sara Ahmed, que es una feminista que me parece muy interesante y que también es muy leída en estos últimos años, plantea que el género es un espacio de restricción, ¿no? En algún punto, el ser asignado a esa categoría te asigna como a una caja que te impide habitar el resto de las emociones, los deseos, las prácticas, los trabajos, los deportes, el ámbito público o el ámbito privado. Y en algún punto esa asignación de género y los mandatos derivados suponen la adhesión a cierto guión, ¿no? Por eso yo suelo decir que el género como asignación, que nos viene desde afuera, funciona también como una especie de mutilación existencial, ¿no? Donde hay cosas que no podemos hacer, sentir, desear, expresar, para no perder la categoría que nos asignaron al momento de nuestro nacimiento, para no sufrir las consecuencias en términos de discriminación, de violencia o de mecanismos de disciplinamiento. También tiene como efecto la restricción del repertorio emocional y sus expresiones, ¿no? Eh, Veíamos antes en esos primeros mandatos la idea de la autosuficiencia,
de la racionalidad, quizás con una salvedad, porque muchas veces se dice que los varones no podemos expresar nuestras emociones. Y las emociones están generizadas, es decir, que hay algunas emociones, y particularmente una, que los varones podemos expresar y que de hecho tenemos más legitimidad para expresarlas públicamente que las mujeres. Por ejemplo, el enojo, ¿no? El enojo, la ira, son emociones alentadas y legitimadas en el universo de la masculinidad, y que si yo de repente en mi lugar de trabajo o en una reunión política levanto la voz, me pongo vehemente, golpeo una puerta, eh, van a decir que estoy nervioso a lo sumo, que soy muy apasionado, pero difícilmente vayan a decir que soy una histérica, que probablemente esté menstruando, ¿no? Digo, no es una forma de descalificación asociada a la naturaleza del cuerpo, a un factor hormonal, como si se deslegitima el enojo o la ira cuando es expresado por mujeres o disidencias, ¿no? Es decir, que no hay que caer en esta idea que mucho se repite de que no podemos expresar las emociones como si no pudiésemos expresar ninguna. Lo mismo en relación al llanto. Eh, hace pocos días, el 25 de noviembre, además de ser mi cumpleaños, además de ser el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, fue el tercer aniversario de la muerte de Maradona. ¿Quién no vio a varones llorando públicamente el día que conocimos de su fallecimiento, ¿no? Periodistas deportivos quebrándose al aire, el hincha de Boca con el hincha de River abrazándose en el marco de la despedida pública. Ese llanto de varones en el ámbito público estuvo absolutamente legitimado, ¿no? Es decir, que el llanto es condenado o reprimido en las masculinidades cuando viene a ser asociado a una expresión de vulnerabilidad, ¿no? A una expresión de fragilidad, entre comillas, como si el llanto no fuera parte de la condición humana y no necesariamente de la condición femenina. Y esto también es necesario o interesante pensarlo como en su relación con los privilegios, porque se habla de el costo de no poder expresar nuestras emociones, pero no de la funcionalidad política que tiene no expresar esas emociones en particular. Cuando nosotros no nos mostramos públicamente como vulnerables, no solo estamos restringiendo esa posibilidad de expresión emocional, sino que inconscientemente, como fruto de la socialización en estos mandatos, también estamos cuidando un lugar de autoridad, ¿no? Esta idea de que la persona masculina está socializada para el reconocimiento, para el ámbito público, para la jerarquía, también tiene que ver con esta idea de racionalidad, de autosuficiencia, de fortaleza, que son condiciones, al menos en esta concepción patriarcal, para ocupar un lugar de autoridad en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que aparece enemistado con la posibilidad de la vulnerabilidad, ¿no? En ese sentido, poder pensar la relación dialéctica entre los costos y los privilegios, ¿no? Muchos de los costos que vivimos son derivados de haber sido socializados para ocupar posiciones de privilegio. Y esto que seguramente han visto con Vicente, que tiene que ver con cómo condiciona y afecta la propia salud y calidad de vida, por las dudas que alguien no haya estado en ese encuentro, básicamente tiene que ver con que los hombres vivimos en promedio 7 años menos que las mujeres, con que nos suicidamos 3 veces más, con que la tercer causa de mortalidad de los varones es la cirrosis hepática, por lo cual está asociado al consumo problemático de alcohol y de drogas, con que protagonizamos la mayoría de los accidentes letales de tránsito, con que somos las principales víctimas de la violencia urbana que no está atravesada por los motivos de género. Por poner un ejemplo estadístico, 8 de cada 10 personas que mueren por uso intencional de la violencia en la provincia de Santa Fe son varones de entre 15 y 25 años, ¿no? Y el 100% de sus victimarios son otros varones. Por lo cual, esto nos está hablando también de cómo los varones nos matamos entre nosotros, cómo nos exponemos a conductas de riesgo en pos de ratificar nuestra masculinidad y nuestra virilidad ante otros y otras, y cómo nada de eso se puede explicar por razones biológicas o genéticas,
sino que son básicamente consecuencias de socializarnos en estos mandatos de masculinidad y cómo afectan nuestras formas de vivir, de enfermar y de morir. Y esto también está asociado justamente a esta sobreexigencia a poderlo y a saberlo todo, ¿no? Y esta última idea de saberlo todo, con cierta asimilación de la masculinidad y la certeza, ¿no? Hablamos como si supiéramos de cosas que no sabemos, pero tenemos que aparentar esa solidez, ese carácter de certeza, de contundencia, y que se nota incluso en nuestras formas de habla. Esto tiene que ver con la idea de los generolectos, ¿no? Que son como ciertas marcas lingüísticas en nuestra oralidad y que están atravesadas también por nuestra socialización de género. Yo he trabajado en mi investigación doctoral sobre cómo los generolectos influyen en las formas de participación política en los espacios de reunión, por ejemplo, y uno puede escuchar, también lo puede escuchar en una clase, donde generalmente, no es algo para universalizar, muchas mujeres a la hora de hablar públicamente dicen, bueno, voy a decir una pavada, ¿no? O algo chiquitito, o esto es una boludez, o yo creo que, o yo opino que. Y cuando hablamos los varones, aun cuando vayamos a decir la pavada más grande del mundo, no hacemos esa marca explícita de que estamos hablando de una opinión personal, y mucho menos le restamos valor a esa opinión personal, sino que lo expresamos como si fuese una verdad indiscutible, ¿no? Esto tiene que ver con cómo la socialización de género también influye sobre nuestras formas de habla, pero esto está vinculado también con la noción de saber que hay detrás de esas formas de habla, ¿no? Y también con esa sensación real, basada en la experiencia concreta, que tienen muchas mujeres y diversidades, de que si van a habitar el espacio de lo público, el espacio de lo político, a expresar sus posicionamientos, se les va a exigir más que a los varones. Por lo tanto, para no padecer las consecuencias de esa exigencia, le restan valor a lo que van a decir antes de decirlo, ¿no? De algún modo como eh, tratando de no generar tanta atención o tanta expectativa sobre aquello que van a expresar. Después me cuentan si esto les resuena, si esto sienten que tiene algo que ver también con sus experiencias personales o con lo que ven en su entorno. Esta segunda dimensión de los efectos, como les adelantaba, tiene que ver sobre cómo influye sobre los varones como colectivo, ¿no? Es decir, con eso que llamamos en la literatura sobre estudios de masculinidades la homosociabilidad, que son las formas de socialización entre varones, ¿no? Por un lado, limita y condiciona las relaciones grupales, instalando lógicas de competencia entre varones, la idea de que la jerarquía no solo es respecto a las mujeres y a las feminidades, sino también respecto a otros varones y a otras masculinidades, viene a naturalizar de manera muy temprana la lógica de la competencia en nuestros vínculos. También como la burla, el disciplinamiento, la humillación, la vergüenza, son maneras de regular las formas de comportarnos grupalmente y de habitar los espacios entre varones, ¿no? Digo, cualquiera que se corra del guión establecido para la masculinidad normativa, cualquiera que ose cuestionar la complicidad machista en los vínculos entre varones, probablemente sea destinatario de esos mecanismos de burla, de humillación o de vergüenza como forma de disciplinar y de regular esa forma de vincularse. Y cómo todo esto que nos afecta, que nos vulnera, que nos violenta, que nos angustia o que nos daña, que nos hiere, es mantenido fundamentalmente en silencio por parte de los varones por el temor a la pérdida de pertenencia, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a asociar la masculinidad con la jerarquía, también aprendemos que todo aquello que está fuera del universo de la masculinidad es inferior. Entonces eso también, de algún modo, disciplina
en la pérdida del espacio de pertenencia, porque sabemos que si no estamos en la grupalidad integrada por las masculinidades, vamos a estar en un escalón más bajo, ¿no? Además de la dimensión afectiva que todo esto supone, ¿no? El temor a la pérdida de pertenencia es el temor a la pérdida de los afectos, en muchísimos casos, de nuestro grupo de pares, de nuestros grupos de amigos, de aquellos con los que practicamos algún deporte, con los que fuimos al colegio, con los que compartimos el trabajo, ¿no? Por lo cual también muchos de estos mecanismos explican, en parte al menos, la reproducción de los mecanismos de complicidad a partir del silencio de los varones respecto a aquello que conscientemente identifican como nocivo, pero que no se animan a cuestionar, ¿no? Por lo menos no ante el grupo. A veces sucede que el cuestionamiento aparece en una charla bilateral entre dos varones o aparece entre la charla de un varón con alguna femenidad, contándole que no estuvo de acuerdo con algo que pasó o que apoya la crítica que esa mujer hizo a algo que pasó, pero no es expresado ante el grupo de varones. Y eso justamente se explica por estas formas de disciplinamiento que van condicionando nuestra socialización. Esto normaliza también la violencia intragénero. La violencia no solo es intergénero, no solo es de los varones hacia las mujeres, sino también podemos pensar en la violencia hacia el interior del universo de las masculinidades. Y además podríamos decir que naturaliza el rechazo o el menosprecio de la feminidad y la diversidad, no solo de las feminidades y las diversidades como identidades, sino también de la feminidad y la diversidad en cada uno de los varones, ¿no? La aparición de rasgos asociados a la feminidad o a la diversidad dentro de la grupalidad masculina es rechazada, menospreciada, burlada, etc. Y por último, ¿cuáles son los efectos de estos mandatos sobre las mujeres y las diversidades? Por un lado, esta idea de que las ubica en una posición de subordinación y de servicio. Cuando yo hablo de la posición de servicio, vuelvo un poco a este concepto de la masculinidad como dispositivo de poder, de la masculinidad singular, ¿no? Los varones somos socializados para creer, para sentir, para pensar que las mujeres, que sus cuerpos, que sus tiempos, que sus sexualidades, que sus energías, que sus capacidades, hasta sus vidas, deberían estar a nuestra disposición. ¿Se entiende? Nos socializan para pensar que las mujeres deberían estar a nuestra disposición, para decirlo de manera más breve y concisa. ¿En qué se expresa esto? En las modalidades más crueles y explícitas de la violencia por motivos de género, como puede ser el femicidio, el discurso del femicida, la maté porque era mía, o la maté porque estaba dejando de ser mía ante cualquier rasgo de libertad o de autonomía, pero también se expresa en formas mucho más sutiles, como son los denominados micromachismos. Por ejemplo, los micromachismos utilitarios, que tienen que ver con el delegar cualquier tarea vinculada al universo de los cuidados, por suponer que las mujeres están naturalmente más aptas para hacerlas, ¿no? Todo el abandono, o sí, el abandono fundamentalmente, o una ocupación secundaria, selectiva, en el marco de los trabajos de cuidados, responde también a la idea de que yo con mi tiempo puedo hacer algo más importante o más satisfactorio que eso, pero aún así espero que otro lo haga, ¿no? Digo, yo puedo no destinarle tiempo a limpiar mi casa, o a lavar los platos, o a lavar mi ropa, pero espero que la casa esté limpia, que los platos estén limpios, que la ropa esté limpia, por lo cual esa espera tiene que ver con la expectativa de servicio, que fundamentalmente es delegada en las feminidades. Esto generalmente me sirve para pensar en un ejemplo que tiene que ver con la distribución sexista de los juegos, ¿no? Eh, a veces se dice que a los varones no nos dejan jugar con muñecas cuando somos pequeños porque temen que seamos homosexuales, como si hubiera algún tipo de lazo comprobado entre la manipulación de un bebote de plástico y nuestra orientación sexual.
claramente no hay una lógica ni una evidencia empírica detrás de ese supuesto. Lo que digo yo que se custodia cuando los varones no nos dejan jugar con muñecas es la división sexual del trabajo. Porque mientras a una niña le dan una muñeca a muy temprana edad y le dicen, fíjate cuándo hay que cambiarle el pañal, fíjate cuándo hay que bañarla, cuándo hay que amamantarla, cuándo hay que acunarla, cuándo hay que dormirla. Es decir, identificar, atender y satisfacer las necesidades de los demás. Cuando un varón agarra una muñeca le dicen, no, esto no es para vos, ¿no? Es decir, vos no tenés que identificar, atender y satisfacer las necesidades de los demás. Hay alguien más que va a hacer eso por vos. Incluso a veces ni siquiera nos fomentan la habilidad de identificar las necesidades propias. Por eso generalmente son mujeres las que nos recuerdan que tenemos que ir al médico, que hacernos el chequeo, que tomar la medicación, ¿no? Eso tiene que ver justamente con una de las bases de eso que van a ver seguramente el año próximo en el módulo de la Organización Social de los Cuidados, ¿no? Y responde justamente al mandato de que los varones no tenemos que cuidar ni que cuidarnos. Pero eso tiene un efecto relacional que de algún modo refuerza las relaciones de dominación y de poder. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos cuidamos, generalmente nos cuidan otras. Y esas otras destinan tiempo, energía, parte de sus capacidades, resignan proyectos de vida, postergan su propia atención médica para cuidar de otros y otras, fundamentalmente de los varones. Por eso, toda esta lógica de los mandatos de masculinidad también funciona como para naturalizar las diversas modalidades de violencia en razón de género, sobre todo toda esa gama de las violencias en razón de género que no están constituidas como tipos penales, ¿no? Porque quizás ya tenemos más desnaturalizado el femicidio, la violación o el abuso sexual, pero no así muchos de los otros ejemplos que tienen que ver con la violencia psicológica, con la violencia simbólica, con la violencia política, que todavía cuentan con bastante impunidad, ¿no? Y por supuesto todo esto que acabo de decir funciona como mecanismos de producción y reproducción de las desigualdades de poder. Bueno, ahora a mí lo que me gustaría hacer es un poco un anclaje contextual, pero antes de eso quiero ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte para hacer. Así no se nos va mucho por las dudas de que después se olviden o quede muy a destiempo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos hasta acá o quieren que siga? Para mí está todo más que claro. Bueno, me alegró. Bueno, sigo entonces, cualquier cosa lo dejan en el chat. Lo que pasa es que yo mientras presento no puedo ver el chat, por eso quería hacer una pequeña pausita para mirar por las dudas. Bueno, yo les decía cuando hacía la presentación que este marco conceptual o teórico me interesaba ponerlo en contexto, ¿no? Esto tiene que ver con cómo reaccionamos o atravesamos la interpelación feminista en la escena contemporánea, ¿no? Esa escena contemporánea está cambiando, claramente, pero podríamos decir que si los feminismos históricamente han interpelado, cuestionado la masculinidad, al menos del 2015 a esta parte, Ni Una Menos mediante, Marea Verde mediante, esa interpelación se ha hecho más intensa, se ha hecho más transversal, tiene más visibilidad, eh, recorre ámbitos sociales mucho más diversos de lo que quizás había logrado recorrer en olas anteriores del movimiento feminista, ¿no? Donde los debates quizás estaban, al menos en mayor intensidad, circunscriptos a el ámbito universitario o el ámbito de la militancia política, y podemos decir que después de estos momentos de inflexión, de mayor auge de la discusión y de la política feminista, muchos varones que históricamente se habían encontrado como ausentes de esta discusión o mayormente indiferentes, la interpelación les ha llegado, ¿no?
de algún punto, el denominador común de estas diferentes formas de atravesar la interpelación, para mí, tiene que ver con la desorientación. Con la desorientación o con el desconcierto, ¿no? Con la sensación de que el piso sobre el cual siempre nos paramos, que es resultado de haber sido asignados a esta categoría y haber sido socializados en estos discursos y en estas prácticas, es un piso que se encuentra resquebrajado, inestable, ¿no? Que las formas en las que nos enseñaron a seducir a una mujer o a conquistar, ¿no? Con el peso que tiene esa palabra, es una forma que luego fue problematizada como un acoso, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que a las chicas en el boliche retenerlas agarrándola de brazos porque en realidad te dicen que no, pero quieren, hay que insistirles, ¿no? La idea de que a las mujeres les gusta que le digan qué lindo culo por la calle, ¿no? ¿Se acuerdan de esa expresión? Legitimada de las más altas esferas de la política argentina en algún gobierno anterior. Digo, de algún modo, eso que siempre nos dijeron que era de macho, que era masculino, que estaba bien, digamos, llevar adelante, se encuentra fuertemente interpelado y eso genera desorientación. Incluso genera desorientación en los varones que quizás hace mucho más tiempo venimos como procesando estas críticas, que somos más afines a la agenda feminista, pero que no sabemos desde dónde deberíamos acompañar, ¿no? Y me corresponde ir al 8 de marzo, al 3 de junio, al 25 de noviembre, me puedo ser varón y ser feminista, corresponde que lleve el pañuelo verde o que no lo lleve, ¿no? Como esta cosa de no sé cuál es mi lugar en el marco de este momento histórico, ¿no? Por eso digo que desde la reacción más resistente a la reacción más afín a la agenda feminista, la desorientación nos atraviesa un poquito a todos, ¿no? De hecho, hace unos años yo daba una charla que se llamaba Más perdido que varón en cuarta ola feminista, y después me dijeron que era como un poquito cínico el nombre, así que la cambié. Pero digo, de algún modo responde a esa expresión, ¿no? La idea es que estamos un poco perdidos. Eh, y esa desorientación se tramita de diferentes maneras, ¿no? A veces aparece traducida en estas frases: ya no podemos decir nada, no se puede hacer un chiste, por cualquier cosa te cae una denuncia, ¿no? Como cierta sensación como de impotencia, ¿no? Como de castración, que aparece a veces en la vivencia, ¿no? De los varones respecto a la crítica feminista. Pero después la podemos analizar como con diversas reacciones, ¿no? Cuando yo hablo de las diversas reacciones, hago la salvedad de que no son reacciones mutuamente excluyentes, ¿no? Podemos transitar a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra semana, a lo largo de nuestro día, por distintas reacciones. La primera de ellas le llamo reacción defensiva ofensiva, ¿no? No solo nos ponemos a la defensiva cuando recibimos esa interpelación, sino que reaccionamos de manera ofensiva. Perdón, vuelvo para atrás porque no llegué a pausar. No está funcionando bien el cursor, por eso no pausa. Ahí está. Que son locas, que son exageradas, que son histéricas, que son feminazis, que odian a los hombres, ¿no? En este mecanismo reactivo, quienes enuncian o denuncian el problema se vuelven en el problema, ¿no? De algún modo, es como si el problema no existiese, el problema es quien lo dice. Por eso, aquellas que lo dicen van a ser las destinatarias de la reacción ofensiva, ¿no? De algún modo, esto tiene que ver con lo que llamamos el backlash antifeminista, la reacción antifeminista, que puede ser una reacción más individual, desorganizada, espontánea, ¿no? Recibo una crítica por parte de mi pareja y le digo, al final nada te viene bien, y vos que hiciste esto otro, ¿no? Digo, como más en caliente, yo solo, digamos, ¿no? Como ante la crítica. Pero también puede ser una reacción organizada, ideologizada, sincronizada, politizada, ¿no? Que la vemos fundamentalmente como reacciones colectivas contra voceras
individuales o colectivas de los feminismos, ¿no? Basta, no sé, en conocer, digamos, las contradenuncias y amenazas que recibe Luciana Pecker cuando denuncia abusos sexuales infantiles, o de la violencia política que recibe Ofelia Fernández por ser una feminista joven, digamos, con capacidad oratoria y muy incisiva, digamos, en sus intervenciones. O la cantidad de trolls, digamos, que atacan constantemente a Diana Mafia en las redes sociales. Eh, Digo, no son ni hablar de Telma Fardín y el colectivo de actrices. Cada vez que pasa algo es dónde está el colectivo de actrices, ¿no? Como si ellas tuviesen la responsabilidad de resolver todos los problemas del mundo. Eh, Digo, son chivo expiatorio de esta reacción defensiva-ofensiva, pero digo, politizada, organizada, ideologizada y sincronizada, porque muchas veces lo que vemos, y yo tengo como una actividad bastante intensa en Twitter, por lo cual lo veo y a veces lo padezco, em, te citan, ¿no? Es como que agarran tu tweet con alguna intervención que vos hiciste, lo cita algún referente de un sector antifeminista y en esa cita convoca a sus seguidores a hostigarte. Por eso digo que es sincronizada, porque uno puede ver cómo al mismo tiempo un montón de gente te empieza a insultar. Digo, evidentemente tiene que ver con una forma de reacción colectiva por parte de determinados sectores y fundamentalmente por parte de varones y varones jóvenes que tramitan de manera defensiva-ofensiva la interpelación y la crítica feminista. Esto también lo podemos encontrar muy frecuentemente en los colectivos organizados de hombres que denuncian penalmente a sus denunciantes, ¿no? Mujeres que denuncian a un hombre por violencia de género o por abuso sexual de sus hijos e hijas y reciben contradenuncias que están auspiciadas por determinados sectores de poder que tienen esta lógica de disciplinar a aquellas que osan cuestionar la impunidad patriarcal. Eh, a ver, ¿qué dicen? Bueno, que la radicalización de ciertos movimientos feministas lleva al varón a no saber cómo o llevar adelante qué se debe hacer para acompañar. Bien, bueno, esto es un espacio también para que los varones pensemos cómo podemos acompañar, teniendo en cuenta la diversidad y la heterogeneidad de los movimientos feministas, así como hay sectores que podríamos llamar más radicalizados. Yo en general los asocio a una política separatista, ¿no? La idea de que el feminismo es una política de mujeres y para mujeres, donde los varones no tenemos nada que hacer. Hay un montón de sectores que no tienen esa política dentro de los feminismos, me animaría a decir mayoritarios dentro de los feminismos, que sí esperan que los varones hagamos un aporte a esa lucha, sin por ello reflexionar para no hacerlo de una manera avasallante, con exceso de protagonismo, que reproduzca nuestros privilegios y que se ahorre una reflexión que tiene que ver con la politización de lo personal y de lo íntimo, ¿no? Porque a veces creemos que nuestra única forma de participar o de apoyar es a través del acompañamiento a las manifestaciones públicas del movimiento de mujeres, básicamente porque estamos acostumbrados a la escena de lo público mucho más que a la escena de lo íntimo, ¿no? Entonces, quizás parte de la tarea, digamos, a partir de la cual podemos aportar, tenga que ver con reflexionar y transformar nuestras prácticas y relaciones más que en el acompañamiento a la movilización pública, que a veces es esperado y a veces no, y no necesariamente hay una posición homogénea en el marco de los feminismos al respecto. Pues si quieren podemos charlar un poquito más de eso, ¿no? Después también dicen esto que muchos militantes en redes recibieron violencia digital luego de las elecciones, sí, luego y durante también. Y creo que por ahora estamos con los comentarios, después seguimos. Bueno, una segunda reacción, podríamos decir que comparte con esta primera el carácter defensivo, pero ya no es ofensiva, sino elusiva, ¿no?
yo no soy así, no todos los hombres, no nos metan en la misma bolsa. De algún modo tiene que ver con ubicar el machismo afuera y eludir, ver en qué medida somos responsables o somos corresponsables de la reproducción de este sistema. En esta reacción ya no hay un negacionismo de la violencia machista. Se reconoce la existencia de la violencia machista, pero se reduce a sus expresiones más crueles. Entonces, violencia machista es femicidio, es abuso y es violación. Si yo no hago ninguna de esas tres cosas, entonces yo no soy machista. No tengo nada para preguntarme al respecto, ¿no? La pregunta en relación al género siempre es una pregunta incómoda y es una pregunta propia, es una pregunta personal. Por eso muchas veces evitamos hacérnosla o nos resistimos cuando nos convocan a hacernos esa pregunta. El desafío está en todo caso en preguntarnos en qué medida podemos estar reproduciendo este dispositivo de poder, aunque afortunadamente no sea la medida que constituya un tipo penal, ¿no? Que puede tener con esas modalidades quizás un poco más sutiles o más implícitas, pero no por eso menos graves, porque en sus efectos reproducidos de manera sistemática a lo largo del tiempo, generan mucha de la vulneración eh, que genera también la violencia reconocida como violencia por motivos de género, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es a que no existe el varón deconstruido, no existe la persona deconstruida, tampoco la mujer, ¿no? Entonces, somos todos y todas fruto de la socialización en un sistema que es patriarcal. Por lo cual, cada uno y cada una de nosotros tiene que hacerse esa pregunta incómoda respecto a cómo yo puedo estar con mis prácticas y relaciones abonando a la reproducción de este sistema. Y no viéndolo desde afuera, dándole una palmadita a las compañeras, diciendo que bien es que esta es su lucha, yo las apoyo, pero esto no tiene que ver conmigo porque yo no soy machista, ¿no? Esto, de algún modo, también influye en la reproducción de cierto estereotipo del victimario, ¿no? Así como se suele hablar de una buena y una mala víctima de la violencia de género, y se supone que la buena víctima es la mujer sufriente, angustiada, aislada, quebrada, rota, ¿no? Y no puede ser víctima alguien que está empoderada, es profesional, tiene carácter, es militante, ¿no? Eso muchas veces se reproduce en los discursos de no le creo porque no la veo rota, ¿no? También eso se puede trasladar al estereotipo del buen victimario y del mal victimario, ¿no? Entonces, es mucho más fácil juzgar como victimario a un varón pobre, a un varón racializado, a un varón con adicciones, ¿no? Como que más fácilmente, digamos, eh, caemos, digamos, en la culpabilización o la estigmatización de los varones que reproducen o producen o ejercen violencia de género si cumplen con esas características que si es un varón profesional, si es reconocido como un buen vecino o como un buen amigo o como alguien sano, ¿no? Hola, Sí, ¿cómo estás, Luciano? Sabes hola que Elizabeth. mientras Sí. comentabas esto, o sea, me acordé de una publicación que vi sobre una mujer que como que naturalizaban el hecho de que a veces los varones, estando en una relación, se creen como con el poder de poder, no sé, tocarte, eh, así a modo de broma, y, o sea, sin tu autorización, porque vos no le estás permitiendo hacer eso, como que de pronto estás haciendo algo y vienen y te tocan y vos tenés que tomarlo como algo normal. De hecho, me pasó en una ex relación que tuve, que a mí era algo que me molestaba y me enojaba, y él como que me decía que era una exagerada y que me decía, estoy jugando, y bueno, siento que es como una práctica que está re naturalizada, y bueno, y esta chica lo exponía en las redes, y había mucha gente que obviamente hacía comentarios como que cómo se pueden reír de eso, o cómo lo pueden naturalizar, y otros le decían, sos una exagerada por decir eso, porque es como una práctica que se da entre las parejas, y es algo lindo y es algo divertido, y Ujú. nada, me hizo acordar un poco a eso lo que estás comentando.
Sí, que de hecho en muchas parejas puede resultar algo lindo y algo divertido, pero en otras no, ¿no? Entonces, eh, si alguien tiene normalizado, digamos, esas prácticas porque de toda su vida y en sus parejas anteriores resultó lindo y divertido, probablemente lo haga. Ahora, si a la primera vez que lo hiciste te dijeron que no le gustaba, el problema es seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, que te sientas que esa mujer, por ser tu pareja, está a tu disposición, que era lo que yo decía antes con esta expectativa de servicio, ¿no? Por eso también se normalizan y se naturalizan las violencias sexuales dentro de la pareja. Es mucho más difícil, o sea, cuando pensamos en una violación, pensamos en un hombre extraño que aparece en el ámbito público, a oscuras, en un baldío, en un descampado, ¿no? Y no pensamos en la violación dentro del noviazgo o dentro del matrimonio, donde aparece esta idea como del derecho que el hombre cree tener sobre el cuerpo de la mujer para tener sexo con ella sin su consentimiento, solo porque está en una relación, ¿no? Sí, o que a veces vos como te obligás justamente por este miedo o esta idea de que la relación se puede llegar a romper porque vos no le estás dando lo que tu pareja necesita o no estás cubriendo sus necesidades. Claro, tiene que ver también justamente con esta expectativa de servicio, ¿no? Que mientras a los hombres nos socializan para esperar que estén a nuestra disposición, a las mujeres las socializan para estar a disposición de los hombres y no amenazar sus privilegios, ¿no? Entonces es la diferencia entre ceder y consentir. Y vos podés ceder justamente por eso, ¿no? Por sentirte bajo presión, por tener miedo, por chantaje emocional, ¿no? Por la violencia psicológica, por un montón de factores. Pero eso no quiere decir consentir. Entonces ahí hay una violencia moral, ¿no? Que tiene que ver justamente con ejercer una presión desde un lugar asimétrico. Porque en esto de es una exagerada, también aparece cierta idea, digamos, de que en una relación heterosexual particularmente, eh, hay simetría de poder, ¿no? Como si no hubiese, aún en el marco de una relación íntima y amorosa, asimetría, como si se pudiese negociar en los mismos términos, expresar las emociones y deseos en los mismos términos, ¿no? Como si no hubiese una socialización de género previa que condiciona cómo uno llega y habita esa relación, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces es mucho más sutil, ¿no? Yo recuerdo un texto que, si quieren, después les mando el libro, igual se lo pueden googlear porque está disponible en PDF, de un sociólogo vasco que se llama Joaquín Azpiazu. Joaquín, con J y con K, Azpiazu. Él tiene un libro que se llama Masculinidades y Feminismo. Es muy interesante porque trabaja algunas cosas complejas, pero de manera como muy, muy coloquial, un ensayo más que nada. Y él cuenta una anécdota, él es un militante de una organización social en Bilbao, y cuenta una anécdota acerca de el protocolo que se implementó contra un compañero que había sido denunciado por una situación de, de abuso contra una compañera, ¿no? Entonces, bueno, primero, digamos, todo el conflicto que se generó a partir de la denuncia, de su apartamiento, de determinados espacios de la organización para que la compañera denunciante sienta que era un espacio seguro, que se la estaba cuidando, etcétera, y que deciden hacer una reunión de varones dentro de la organización, citándolo al varón denunciado para que cuente qué era lo que había pasado. Y lo más interesante es que él narra cómo todos los varones que no habían sido denunciados se asombran ante el relato del denunciado. Porque cuando él explica que el motivo de la denuncia es que había forzado un poco a esa compañera para mantener relaciones sexuales, el resto dijo, ¿quién no? O sea que el problema no era que relativizaran la violencia que se había ejercido porque el resto también la había ejercido, sino que lo único que los distinguía era que uno había sido denunciado y el resto no, pero la práctica era compartida, ¿no? Entonces, este haber forzado
no violado, porque probablemente no había aparecido en esos términos, no había habido una negativa explícita o algo que pueda ser entendido en esos términos para que amerite ser calificado como violación, pero sí no había habido, digamos, ahí está la diferencia entre ceder y consentir, ¿no? Había habido, digamos, una situación en la cual él había utilizado su fuerza, no física, sino su fuerza en términos de esa simetría, digamos, que tiene que ver con una fuerza moral, una fuerza psicológica, una insistencia, un chantaje emocional, que había hecho que su compañera ceda a esa relación sexual sin realmente quererlo, ¿no? Entonces, digo, cuando vamos haciendo como ese ejercicio como de mayor sutileza, es probable que nos habite la incomodidad y que reaccionemos un poco a la defensiva, porque es un espejo muy incómodo en el que mirarnos, ¿no? Por eso yo decía que el género es una pregunta incómoda y es una pregunta propia, o es una pregunta personal, porque tiene que ver justamente con eso a lo que nos invitan los feminismos, fundamentalmente los feminismos de la segunda ola, que es el politizar lo personal, ¿no? Digo que lo personal devenga político tiene que ver con empezar a hacernos esas preguntas acerca de cómo nuestras relaciones interpersonales se reproducen las relaciones de poder. Y yo creo que cualquier persona que se haga esa pregunta de manera honesta va a encontrar respuestas que den cuenta de que en alguna medida lo estamos reproduciendo, ¿no? Por eso no tenemos que quedarnos con las medidas más explícitas, porque son las medidas tranquilizadoras, son las medidas cómodas, ¿no? Yo automáticamente pongo el machismo fuera cuando reduzco el machismo a el femicidio, la violación o el abuso. Y eso me desresponsabiliza de preguntarme en qué práctica sí puedo estar siendo corresponsable de la reproducción de este sistema. Entonces, un poco la idea, y ahí, digo, sobre esto, yo creo que esa es como la gran avenida del medio, ¿no? Como que la gran mayoría de los varones nos encontramos en esa posición defensiva, elusiva, porque precisamente tiene que ver con la incomodidad. Entonces, yo creo que el gran desafío tiene que ver con empezar a evitar una tercera posición, que tiene que ver justamente con salir de la posición defensiva, ¿no? Con poder disponernos a escuchar, que no es una escucha simulada, ¿no? No es, bueno, sí, está bien, te escucho. Y después, así como entró por un oído, salió por el otro. Sino que es una escucha de una experiencia subordinada que altera mi percepción respecto a las desigualdades de poder. Es una escucha que me permite registrar que aunque a mí no me pasó, pasa. Es decir, que provoca lo que yo llamo un desprendimiento androcéntrico, ¿no? El androcentrismo justamente tiene que ver con ubicar la experiencia masculina hegemónica como experiencia universal. Lo que nos pasa a nosotros, sí, le pasa a todo el mundo. Ahora, lo que les pasa a ellas, en realidad no pasa. Deben estar exagerando, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto. Yo cuando empiezo a salir con amigas mujeres, con grupos de amigas mujeres, ya teniendo WhatsApp, ¿no? Empiezo a recibir mensajes a la madrugada de llegué bien, ya estoy en casa. ¿Qué le pasa a esta chica que escriben a las 4 de la mañana mensajes en el grupo? Que se van a dormir, ¿no? ¿Por qué? Esa es mi primera reacción. Porque acostumbrado a habitar grupos exclusivamente de varones que no se sienten en riesgo en el espacio público por la noche, esos mensajes no llegaban, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a entender que el llegué bien es porque muchas no llegan o porque tienen el temor de no llegar, puedo registrar que es importante recibir ese mensaje y que si no lo recibo les escribo para preguntarles si llegaron bien, o que si se bajan antes del taxi veo que hayan entrado a la casa, o que si me bajo yo primero me fijo el número de la patente, ¿no? Digo, que tiene que ver con que el haber escuchado esa experiencia hace que altere mi percepción respecto a eso, no porque a mí me vaya a pasar lo mismo, sino porque a ellas les sucede, ¿no? Si yo camino por la calle
y veo que una chica va caminando unos metros delante mío y empieza a relojear para atrás para ver a qué distancia estoy y para tratar de ver si soy o no un riesgo. Saca el manojo de llaves en una mano para simular que en cualquier momento entra a su puerta. Tiene el celular en la otra para ver si tiene que mandar un mensaje de emergencia. Y yo digo, yo no soy violador. ¿Qué le pasa? Es una paranoica, ¿no? Yo no soy eso que dicen. Voy a seguir caminando como si nada, que ella haga lo que pueda, digamos, con su miedo. Ahora, si yo registro que efectivamente eso es lo que le está sucediendo porque escuché, porque me dejé interpelar respecto a cuáles son las vivencias de las mujeres en el espacio público, lo que sí puedo hacer es desacelerar mi paso para incrementar la distancia, o me puedo cruzar de vereda, ¿no? O a lo sumo puedo pasar rápido para no seguir estirando, digamos, esa angustia o esa preocupación en el tiempo, ¿no? Aun cuando yo tengo clarísimo que no voy a ser una amenaza para ella, pero ella no tiene por qué saber que no lo voy a hacer, porque estadísticamente, sociológicamente, sus victimarios son del mismo género que yo. Entonces ahí es donde digo, no eludir esa incomodidad, sino que esa escucha me interpela, me incomoda y cambia mis prácticas, ¿no? En ese sentido también digo, la empatía, la famosa empatía, ¿no? Que tanto se dice últimamente. Bueno, la condición de posibilidad de la empatía es escuchar, pero una escucha que nos conmueva, ¿no? Que nos movilice del lugar en el que estamos parados, ¿no? Que no haga que miremos el mundo desde nuestro ombligo, ¿no? La idea de permitirnos la desorientación, que en algún punto es enemiga de la certeza, ¿no? No sabemos cómo tenemos que ser los varones. Ahora, sabemos que la forma en la que venimos siendo daña. No les vengo a ofrecer un nuevo modelo de masculinidad. Espero que nadie se le ocurra vender un nuevo modelo de masculinidad. Veamos, en todo caso, de construir formas más diversas, más saludables, más justas, más libres. Ahora, un modelo nuevo no. ¿Por qué? Porque sería también un atajo para acabar con esa desorientación. Y la desorientación es fruto del contexto histórico que estamos atravesando, ¿no? Entonces, no está mal que estemos desorientados. Lo que está mal es que evitemos la desorientación de manera defensiva, ofensiva, elusiva y en soledad, que no construyamos espacios de reflexión, de intercambio, de conversación, para ver en todo caso, en relación al comentario que hacía el compañero antes, cómo podemos acompañar. Porque a veces la pregunta de los varones respecto a cómo puedo ser parte de la lucha feminista es una pregunta en soliloquio, ¿no? No se la hacemos a las compañeras. Decimos, che, la verdad, a mí esta lucha me interpela, me gustaría acompañar esta agenda, pero no sé cómo. Y siento que si hago lo que creo o lo que intuyo, probablemente meto la pata, ¿no? Entonces, ¿les parece que hay una forma de hacerlo? Digo, lo que pasa es que muchas veces la respuesta ante eso es, sí, cortas el mambo entre ustedes. Y claro, esa pregunta no la queremos escuchar porque nos enfrenta justamente a la pérdida del espacio de pertenencia, al temor, digamos, al disciplinamiento por parte del resto de los varones, a que si decimos en el grupo de WhatsApp que no manden videos o fotos de mujeres sin su consentimiento, nos digan que somos un pollerudo, o que nos hacemos los aliadines, o que somos feministas. Entonces, no sé si no tenemos algunas claves respecto a cómo aportar, sino que las claves respecto a cómo aportar, que es llevar los feminismos a los espacios de socialización entre varones, es una clave incómoda, costosa. Entonces a veces buscamos otras formas de aportar que por ahí tienen más que ver con esto de, bueno, ir a los espacios donde las feministas están, participar de sus movilizaciones, etcétera, donde nuestra sensibilidad o nuestra adhesión o nuestra perspectiva de apoyo, de alianza, va a ser bien recibida, ¿no? Bien recibida, más allá de, digo, que no, hay compañeras que nos van a decir, no, no vengas a la marcha, digo, bien recibida en términos de que esperan que apoyemos, de alguna u otra forma, pero esperan que apoyemos, a diferencia del espacio de varones donde no esperan que uno rompa la complicidad machista.
Entonces, digo que esa desorientación también nos lleve a preguntas menos narcisistas y más relacionales, ¿no? Bueno, preguntémonos colectivamente, preguntémoslas a ellas, esperemos a ver qué tienen para decirnos, banquémonos su respuesta. Eh, y eso tiene que ver con esta última idea de reconciliarnos con la incomodidad. Quien está cómodo no se mueve, para cambiar las cosas hay que moverse. Entonces la incomodidad no es algo que nos podamos ahorrar. La reflexión en clave de género o la politización de lo personal para las mujeres no es algo cómodo. Reconocer que tenés una pareja que te violenta o que sos menospreciada en el trabajo o que tu viejo y tu vieja te trataron distinto que a tu hermano. Digo, eso no es cómodo para nadie, es doloroso, eh, es angustiante. ¿Por qué creemos que va a ser cómodo para nosotros hacernos esas preguntas, ¿no? Quizás de lo que se trate es de encontrar el carácter productivo, dice Aspiazu, a mí me gusta decir más como habilitante de la incomodidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede permitir la incomodidad? La incomodidad no es un fin en sí mismo, no es que queremos incomodar a los varones. Ahora sabemos que para transformar las cosas también tenemos que incomodarnos, ¿no? Entonces quizás el desafío sea cómo construimos espacios donde la incomodidad sea transitable, ¿no? Donde sea habitable, donde no sea un motivo de huida, sino que sea parte de ese proceso de, me cayó la ficha, entonces tengo que ver cómo esto lo hago de otra manera, ¿no? Y fundamentalmente creo que de lo que se trata es de que podamos construir propuestas pedagógicas, comunicacionales, políticas, que nos hagan entender que esto no es un ataque ni una amenaza contra los varones, sino que fundamentalmente es una oportunidad. Y una oportunidad que la mayoría de nuestros antecesores no necesariamente han tenido, ¿no? Por no ser contemporáneos del mismo momento histórico de los feminismos que somos nosotros. Y eso tiene que ver con la oportunidad de identificar y de reconocer estos mandatos y cuáles son sus efectos, ¿no? Perdón. A ver si me deja ir. Ahí está. De reconocer cuáles son estos mandatos y cuáles son sus efectos, ¿no? De poder, de algún modo, asumir que no podemos ni sabemos todo. Y eso no, nos permite o nos permitiría también eh, expresarnos de manera más libre, sin presiones, sin estar como todo el tiempo considerando a ver qué es lo que van a decir los otros varones acerca de la forma en la que yo me estoy expresando, que también implica una mochila enorme para los varones. Estar como con ese radar encendido de manera permanente a ver si hacemos o decimos algo que ponga en riesgo nuestra credencial de masculinidad. Hay una publicidad, no sé si se les acuerdan, de un vermut, que son 10 amigos mirando televisión, y se escucha una voz en off que dice, 1 de cada 10 varones es homosexual. Entonces todos ellos en silencio, sin decir una palabra, empiezan a mirarse, se dan cuenta que son 10, y empiezan a ocultar cualquier tipo de rasgo que les haga pensar a los 9 restantes que uno era el 10% homosexual. Entonces, si uno tiene un arito, se lo tapa, si uno tiene las piernas cruzadas, las abre, si está mirando así la televisión, rápidamente deja de quebrar la muñeca, si tiene un soquete de un color, se baja la botamanga del pantalón, ¿no? Sin mediar palabra, todos se dan cuenta del riesgo que supone ser vistos como el 10% homosexual por los otros 9. Eso es el disciplinamiento que funciona en la socialización masculina. No hace falta ni decirlo, ¿no? Entonces, fíjense si eso no es un peso que limita y que presiona y que no nos deja expresar de manera libre. La oportunidad para identificar y para reparar las heridas, las propias y las ajenas, ¿no? Estos mandatos dañan, hieren. Empiezan por dañarnos, herirnos a los propios varones, pero en afán de seguir estos mandatos, vamos hiriendo a otras personas, ¿no? Y fundamentalmente aquellas que se van a
a encontrar una posición de subordinación. Por eso también de lo que se trata todas estas perspectivas de reparar esas heridas. Para repararlas primero hay que reconocerlas, ¿no? Hay que mirarlas de frente. En los trabajos que nosotros hacemos con los varones en grupos, ya sean talleres más orientados a la sensibilización o a la prevención, o en los espacios de atención a aquellos varones que ya ejercieron violencia por motivos de género, aparecen muchas de estas heridas, ¿no? En principio es más, no sé si fácil, es más frecuente ver las propias heridas, ¿no? Aparece mucho esta idea de, no, mi padre nunca me dijo que me quería, o nunca me abrazó, o nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, ¿no? Cómo eso afecta la autoestima, la confianza de los varones es muchísimo más frecuente de lo que se nombra, ¿no? De lo que nos permitimos admitir y expresar. O el bullying que sufrimos, el acoso, el hostigamiento que sufrimos por ser amanerados, porque no nos gustara el fútbol, por usar anteojos, por ser gorditos, eh, las inseguridades en nuestras relaciones sexuales, la presión por debutar, la presión por una buena performance, eh, el silencio en relación a dificultades para la erección o en relación a la eyaculación precoz. El otro día leía una novela que se las recomiendo, que se llama Higiene sexual de un soltero o del hombre soltero, de Enzo Maqueira. Y una de las cosas que cuenta, bueno, es toda una historia de un personaje que cuenta desde su niñez hasta sus 40 años más o menos, eh, reflexiones en relación a sus relaciones con sus amigos, con su padre, con su madre, con sus primeras novias, etcétera, muy vinculado a la reflexión sobre la construcción de la masculinidad, ¿no? Y una de las cosas que cuenta en relación a su eyaculación precoz es que él no tenía nadie con quien hablar al respecto. Y no porque no tuviera amigos, sino porque cuando debutaron sus amigos, incluyéndolo a él, con una trabajadora sexual, uno de ellos había eyaculado muy rápido. Y dice, durante 3 años lo cargamos por eso. Imagínense que yo les podía contar que venía padeciendo esta inseguridad y esta angustia por sentir que también era eyaculador precoz, ¿no? Dice, sí, cuando tuvo su primera vez, que obviamente, digamos, fue un desastre, como la mayoría de las primeras veces, lo cargamos 3 años, ¿no? Entonces, digo, esas formas de disciplinamiento, de burla, de humillación, de vergüenza, son las que construyen el silencio de los hombres. Y El silencio de los hombres es un documental que también les recomiendo ver, que estrenó hace muy poco, de Lucía Lubarsky. Todavía no está habilitado en las plataformas porque está haciendo como su circuito de presentación en los espacios Inca, pero seguro muy pronto lo esté, y si no, estén atentas, sigan por Instagram o por Facebook El Silencio de los Hombres, que ahí muestran en todos los lugares donde se hacen las proyecciones, incluso quizás también puedan organizar una proyección en la facultad. Lucía es muy accesible y seguro que le va a encantar la idea de hacer una proyección y generar un debate y demás. Nosotros la hicimos en varias localidades de la provincia de Santa Fe. Bueno, y por último también esta cuestión de la oportunidad para atender la salud y para mejorar la calidad de vida, ¿no? De entender que somos sujetos de autocuidado, que también podemos cuidar, que tenemos que adquirir habilidades para hacerlo, que no es algo que se dé de forma natural ni que viene con nuestra biología, sino que tiene que ver con un registro, con una atención, ¿no? Eh, y que eso no solo va a mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, sino también de las personas de nuestro entorno. Porque cuando yo no me cuido, también tiene un efecto sobre los otros, o porque me cuidan a mí, o porque impacta sobre su propia salud. Si yo no me cuido en una relación sexual, bueno, probablemente influya sobre el cuerpo, sobre la salud sexual no reproductiva de la persona con la que tengo relaciones, ¿no? Entonces digo, esto tiene, digamos, un correlato relacional. No es solamente, bueno, está bien, si yo no me cuido es problema mío, porque solo me afecta a mí.
Digo, la salud también es colectiva, también es comunitaria, también es familiar, también es de pareja. Entonces, digo, también es poder pensar en esa oportunidad a la hora de identificar y de problematizar estos mandatos. Y por último, nosotros desde el programa que creamos en la provincia, tenemos como este lema o este eslogan que es masculinidades por la igualdad es una oportunidad para ser mejores, ¿no? Decimos mejores, ¿en qué sentido? No se trata como de una pretensión de superioridad moral o ideológica, sino fundamentalmente de no pararnos ni por fuera ni por encima de este problema. Yo creo que la mayor dificultad que muchas veces encontramos quienes trabajamos estos temas para llegar a los varones es que sienten que cuando les hablamos desde un lugar de superioridad, ¿no? Por lo tanto, se sienten juzgados y es lógico que la reacción sea defensiva. Entonces, que podamos hacer una pregunta por el nosotros. ¿En qué medida nosotros estamos reproduciendo estas violencias? No en qué medida lo estás reproduciendo vos al que señalo con el dedito de constructor, ¿no? Entonces digo que la pregunta sea en torno a un nosotros, nos hace menos jueces y más parte, y eso facilita la posibilidad de la identificación colectiva con la pregunta, que resulte menos incómoda, ¿no? Además que resulte más honesta, porque efectivamente no hay quien esté por fuera de este problema. Y en ese sentido, asumir más parte del problema tiene que ver con proponernos ser parte de esa solución, ¿no? No solo una cuestión descriptiva, sino con una vocación transformadora, ¿no? Y en ese sentido, creo que el derecho a gozar de una vida libre de violencias no solo es el derecho a no padecer violencias, también es el derecho a no ejercerlas, ¿no? Una vida libre de violencias también es la libertad de desaprender el ejercicio de la violencia, ¿no? Y ahí es donde también es interesante como decir, bueno, este derecho también es de los varones, ¿no? Es el derecho a no padecer la violencia, pero también el derecho a tener recursos, tener la oportunidad, si se quiere, de identificar cuando uno los ejerce para dejar de hacerlo, de poder asumir la responsabilidad, de poder reparar el daño ejercido y fundamentalmente de no reincidir en el ejercicio de esa práctica. Bueno, si les parece entonces, yo les decía en relación a este programa, les pasé el link, ahí tienen como algunos videitos que se pueden compartir, que se pueden utilizar para generar alguna conversación, ¿no? Muchas veces a los varones nos cuesta iniciar conversaciones en relación a estos temas, fundamentalmente con otros varones, entonces quizás un video de 1 minuto, como tienen en esa página, sirva como para enviarlo y ver qué reacciones hay, digamos, qué respuestas, qué repercusiones, si eso sirve para después tener algún tipo de charla. Y también puede ser una posible estrategia. Bueno, antes de hacer la pequeña pausa, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión sobre esto que estuvimos viendo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, 7 minutos. 19:45, retomamos. Vayan a tomar un vasito de agua, al baño, a calentar el agua para el mate. Bueno, Y, gracias. y en 7 minutos estamos retomando con una parte más densa que tiene que ver con lo epistemológico, así que aprovechen a dispersar y oxigenarse. Bueno, Voy a leer tu mensaje. Yo me creí que era hasta las 9 la clase, por eso les daba un descansito. Pero no se preocupen, la hago más corta entonces ahora. Este, como las clases de la diplomatura de masculinidades que nunca les conté, que damos en la UBA, son de 3 horas, estoy como con ese chip. Y me retaron después de esta segunda cohorte que terminó, porque siempre me llevo puestos los descansos y nunca se los doy. Me dijeron, no podés hablar 3 horas de corrido, acostumbrate a dejarnos respirar un poco y ir al baño. Entonces, digo, bueno, estaba como muy chipeado Acá no hay respiro, no hay descanso, son las 2 horas.
Bien, no, 2 horas está bien de corrido de todos modos, pero yo le doy 3 de corrido, entonces Ah, es un montón. me critican. Este, bueno, no, yo les comentaba en relación a algunas tensiones políticas y epistemológicas. Es un poco más complejo, pero al menos quería compartir un par para que se queden como con esa información también. Em, Estas tensiones tienen que ver tanto con el campo de estudios como con el campo de activismos de las masculinidades, porque yo las noto o las identifico en ambos terrenos, ¿no? Una tiene que ver con qué entendemos por masculinidad y por masculinidades y cuál es el vínculo entre esta interpretación y la teoría sexo-género, ¿no? Em, Porque, como decía, digamos, anteriormente, hay cierta asociación, ¿no? Como de el género masculino con el varón biológico, ¿no? Esta idea del varón biológico asociado a un sexo que es natural, que nos viene dado, y que tiene ciertas características como imperturbables, ¿no? Em, Esta asociación del sexo con la naturaleza y del género con la cultura es una asociación binaria o dicotómica que atraviesa buena parte de la teoría social y de la teoría de género también durante el siglo XX, y que fundamentalmente a partir de la década de los 80 y sobre todo de los 90 y en los 2000, digamos, con los estudios de las diversidades sexuales, con las perspectivas trans, con la teoría queer, con el transfeminismo, empieza a ser como más fuertemente cuestionada, ¿no? Entonces hay como otra interpretación posible, que es que la masculinidad no es la atribución cultural sobre un cuerpo naturalmente macho, ¿no? Sino que de es decir, que no es que el género está después del sexo, ¿no? Digo, está el sexo, que es algo que nos viene dado, que es natural, que es biológico, y el género, que es aquello que se nos atribuye culturalmente, sino que de algún modo lo que nos propone esta mirada es comprender que no existe el sexo previo al género, ¿no? Que el sexo no es anterior al lenguaje, anterior a la cultura, sino que precisamente va a ser el género, o en este caso la masculinidad como una de las dos variantes del género, la que interpreten a determinado cuerpo como un cuerpo de macho o como un cuerpo de hembra. Para decirlo de otra manera, despejemos la idea de que solo hay sexo y género e introduzcamos una variable más, que es la de cuerpo sexuado. Nuestros cuerpos adquieren naturalmente ciertas características sexuales, caracteres sexuales, como los cromosomas, los genitales o las gónadas. Ahora, hay una multiplicidad de cuerpos sexuados que luego van a ser interpretados culturalmente en base a una diferencia fundamental, que es la diferencia sexual genital. Y en ese sentido van a ser como divididos en dos, ¿no? Cuerpo macho, cuerpo hembra. Luego, se van a asignar valores culturales, comportamientos, actitudes, etcétera, a esas dos poblaciones ya separadas de forma binaria, ¿no? Em, entonces, si nosotros nos quedáramos con la primera explicación, la masculinidad siempre va a estar asociada al cuerpo biológico del hombre, ¿no? A un cuerpo con portación de pene y testículos. Ahora, el problema de esta conceptualización es que, de algún modo, la masculinidad nunca es explicada, ¿no? Vamos a tratar de pensarlo de otra manera, ¿no? Que parece un poco más sencilla. ¿Cuáles son los sujetos de la masculinidad? Tácitamente, el sujeto de la masculinidad es el varón, ¿no? Y se entiende como varón a un sujeto biológico, ¿no? Entonces, esto ya funciona como un mecanismo de exclusión o de inclusión subordinada a otras formas de habitar o de identificarse con la masculinidad. Claramente, el sujeto deseado por este dispositivo de masculinidad
va a ser un sujeto cisgénero, heterosexual, blanco, sin discapacidad. Ahora, no quiere decir que vaya a ser el único sujeto de masculinidad, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que volver, digamos, a lo que yo sugería anteriormente en relación a pensar la masculinidad en sus intersecciones con el sexo, la sexualidad, la clase, la raza, la generación, etc. ¿Cómo caracterizamos a la masculinidad o a las masculinidades? Yo lo que suelo mencionar es que hay una política de las adjetivaciones, ¿no? Donde hablamos de las masculinidades a criticar o a deconstruir como una masculinidad hegemónica, tóxica, tradicional, machista, patriarcal, sexista, ¿no? O las masculinidades a promover como nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, positivas. Y en algún punto esta política de las adjetivaciones hace que toda la politicidad esté en el adjetivo que acompaña a la palabra masculinidad. Pero la palabra masculinidad no es definida, no es conceptualizada, no es interrogada, es como algo que nos viene dado, ¿no? Entonces, esto lo que provoca como consecuencia es cierta despolitización y a la vez como una polarización muy fuerte entre el par por excelencia de esta política de adjetivaciones, que es las nuevas masculinidades versus la masculinidad hegemónica. Lo que sucede muchas veces con esta polarización es que cualquier varón que no cumple con todos los supuestos requisitos que tiene la masculinidad hegemónica se autopercibe como parte de las nuevas masculinidades, ¿no? Si yo entonces no soy blanco o no soy heterosexual o no soy autosuficiente o no soy procreador o no soy proveedor, digo, con cualquiera de esos tildes que no pueda hacer, ya me creo parte de las nuevas masculinidades. Y eso funciona como ese mecanismo de desresponsabilización o de desidentificación que describimos anteriormente. Por eso también la invitación es a poder reflexionar sobre desde dónde miramos la masculinidad. Y hay una metáfora que es muy trabajada en el campo de las teorías y de la epistemología feminista, que tiene que ver justamente con la idea de la mirada, ¿no? Y que no es una mirada, la mirada del conquistador, ¿no? Desde todas y desde ninguna parte a la vez, sino una mirada situada, ¿no? Una mirada situada que nos permita ubicar la atención entre un enfoque autocentrado y un enfoque relacional. El enfoque autocentrado piensa la masculinidad desde la masculinidad y tiene un foco básicamente identitario, que es ver cuáles son los cambios en los propios hombres, ¿no? Fundamentalmente va a haber un foco de análisis puesto en los costos que tiene para los varones la masculinidad, ¿no? Y esto tiene ciertas derivas victimistas, como lo que yo decía anteriormente, bueno, los hombres no podemos llorar, sin ver que ese no poder llorar tiene que ver con mantener una posición de autoridad dentro de la sociedad. Por eso, parte del desafío, digamos, que proponemos, tiene que ver justamente con pasar a esta mirada relacional, donde el enfoque está puesto en el género como pregunta por la relación de poder, ¿no? Cuáles son los efectos sobre los propios varones, pero también sobre las personas con las que los varones nos relacionamos. En ese sentido, la pregunta es si se puede mirar la masculinidad desde la masculinidad, y la respuesta es que sí, porque es básicamente lo que se viene haciendo. En buena medida, en los activismos y en los estudios sobre masculinidades, hay una mirada autocentrada que pone el foco en los cambios identitarios de los varones sin ver hasta dónde esos cambios identitarios de los varones altera en un sentido democratizante las relaciones de poder. Por Es como ejemplo, perdón, digo que sí, como esas miradas, digamos, es un espejo, ¿no? Para, digamos, de esa masculinidad en que se relaciona obviamente el varón masculino, esa mirada ese es el espejo, ¿no? De uno, digamos, del varón, ¿no? Mismo. ajá, claro, pero también podríamos, tomando esta metáfora, decir, el espejo refleja, ¿no? Ahora, Sí, se hay una, refleja. hay una
hay una perspectiva que nos plantea Donna Haraway, que es una de las epistemólogas feministas contemporáneas más importantes, que ella habla no del reflejo, sino de la difracción. Es una luz que difracta. La luz que difracta no es el reflejo de la misma imagen, sino que de algún modo nos permite ver más allá de la propia imagen, ¿no? Esa luz devela o ilumina otros lugares, produce otros sentidos, habilita otras comprensiones. Entonces, para ponerlo como en algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablaba de masculinidades y salud, y decía, podemos ver cuáles son los efectos de los mandatos de masculinidad sobre la propia salud de los varones y quedarnos en cómo, qué mal que nos hace los varones el patriarcado, digamos, y en algún punto solo ver cómo nos afecta a nosotros mismos, o además podemos tener una mirada relacional, y es, ¿y cómo afecta a las personas con las cuales yo me vinculo? ¿Quién me cuida cuando yo no me cuido? ¿A quién afecta que yo no me cuide? ¿No? Es decir, poder hacer ese ejercicio más en clave relacional. Joaquín Azpiazu, que es este sociólogo vasco que les mencionaba al principio, pone un ejemplo en relación a la paternidad, ¿no? Entonces dice, los padres jóvenes contemporáneos, ¿son iguales que los padres de hace 3, 4, 5 décadas? No. Uno puede ver a estos padres yendo a buscar a los hijos a la escuela, o llevándolos a una plaza, o llevándolos a la cancha. En ese sentido puede decir, bueno, están más presentes, comparten más actividades con ellos. Ahora, cuando nosotros vemos cómo es la distribución de los usos del tiempo en el marco de las tareas de cuidado, no vemos una transformación sustancial en esa distribución desigual de los trabajos de cuidados. Y ahí podemos decir, y en las tareas vinculadas a la higiene de los hijos, a la salud de los hijos, al hacer la tarea con ellos, a llevarlos al médico, a sacarle los piojos, a cortarle las uñas, a cuidarlos cuando están enfermos. ¿Hay una igual distribución? ¿Ha cambiado mucho la implicación de los varones al respecto? Y ahí, si bien no podemos decir que no ha cambiado mucho menos que en la implicación en aquellas tareas que se dan en el espacio de lo público o de lo recreativo, ¿no? Entonces, lo que dice Azpiazu es, hay una implicación selectiva, los varones participan más de aquellas tareas que les resultan gratificantes, participan más de las tareas en el ámbito de lo público, pero no se implican en igual medida en aquellas tareas que les resultan más desagradables, que tienen que ver, digamos, con cosas que no son necesariamente satisfactorias, ¿no? Pero que hay que hacerlas igual porque la supervivencia de nuestros hijos e hijas está condicionada porque alguien las haga, ¿no? O porque la carga mental respecto a todas esas tareas sigue estando profundamente feminizada. El hombre que va al supermercado con la lista de productos que le hizo su pareja, o el hombre que va al médico con los recordatorios de la mujer de que preste atención a cuáles son los medicamentos que tiene que tomar, ¿no? O la mujer que está en una capacitación, pero al mismo tiempo está mandando mensajes para chequear que el hombre haya pasado a buscar a los pibes por la escuela o que haya puesto las milanesas en el horno, ¿no? La idea de la carga mental que sigue recayendo sobre la mujer a pesar de que se pueda distribuir de manera un poco más equitativa la ejecución material de la tarea. Entonces eso lo que en algún punto nos plantea es, si solo vemos la transformación de los hombres respecto a sus antecesores, quizás sí veamos algunos cambios. Ahora, cuando los ponemos en relación con las mujeres, esos cambios no son tales o tan profundos o han alterado tan radicalmente las relaciones de poder. Entonces la pregunta nunca puede ser autocentrada en los procesos de cambio de los propios varones, sino también ponerla en relación con los vínculos intergénero, ¿no?
Entonces eso tiene que ver con el desplazamiento de una mirada más autocentrada a una mirada relacional. Mientras hablo de la mirada, del reflejo y la difracción, veo cómo mi imagen se va difuminando en la pantalla, como tipo volver al futuro, que estoy empezando a desaparecer de a poquito de la foto. Bueno, ya son las 8. Esta última parte la dije como muy rapidito, sé que tiene como para ahí mayor complejidad. Yo después le voy a pasar a Cassandra un artículo del libro La masculinidad incomodada, que es una compilación que publiqué en el año 2021, que el primero de esos artículos lo escribí yo, y algunas de estas cuestiones que les estoy planteando en relación a las tensiones políticos epistemológicas están ahí más desarrolladas, cosa que si les interesa lo pueden leer con un poco más de tranquilidad, como para digerirlo mejor de lo que lo pude explicar en los 15 minutos que quedaban cuando creía que quedaban 75. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario antes de terminar? Bueno, espero que sea porque se haya entendido entonces. Sí, se entendió todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente, Fue muy, una muy excelente interesante y clase. muy claro todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cecilia. Tal cual, muy claro todo. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Gracias, Sol. Bueno, me sumo a las felicitaciones, fue una clase muy, muy, muy buena y muy clara, así que bueno, muchísimas gracias por haber participado en la diplomatura, un placer escucharte. Y bueno, después voy a estar subiendo el material que me va a estar pasando, y bueno, el lunes voy a estar subiendo la consigna del trabajo práctico final, así que estén atentas y atentos, y bueno, acá cerramos. Bueno, muchas gracias. Que descansen. Les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias por todo. Buen fin de Excelente. semana. Excelente.